El archivo de las tormentas. Juramentada. Primera parte. Unidos. Capítulo 11. La grieta. Parte 2 de 2 partes que tiene este capítulo 11. Al instante cayó sobre él una lluvia de flechas. Volvió el hombro derecho hacia ellas, gruñendo y protegiéndose el visor como mejor pudo mientras buscaba el origen del ataque. Había 50 arqueros desplegados en una plataforma ajardinada, en el tormentoso lado opuesto de la grieta. Maravilloso. Reconoció al hombre que dirigía a los arqueros. Era alto, tenía el porte imperioso y unas plumas de un blanco puro en el yelmo. ¿Quién se ponía plumas de pollo en la cabeza? Estaba ridículo, pero en fin, Tanalan era un tipo bastante decente. Una vez Dalinar le había ganado una partida de peones y Tanalan había saldado la apuesta con 100 brillantes trocitos de rubí, cada uno metido en una botella de vino cerrada con corcho. A Dalinar siempre le había parecido gracioso. Deleitándose con la emoción que se alzó en él y apartó el dolor, Dalinar se echó a la carga por la pasarela sin hacer caso a las flechas. Más arriba, Sadeas encabezaba una fuerza de ataque por una de las rampas que no había derribado la roca al caer, pero tardaría en llegar. Para cuando lo hiciera, Dalinar pretendía poseer una hoja esquirlada nueva. Subió corriendo a uno de los puentes que cruzaban la grieta. Por desgracia, sabía exactamente lo que haría él si estuviera preparando aquella ciudad para un asalto. Y en efecto, un par de soldados bajaron a toda prisa desde el otro lado de la grieta y la emprendieron a hachazos con los postes que soportaban el puente de Dalinar. Estaba sostenido por cuerdas metálicas creadas mediante el moldeado de almas, pero si lograban derribar aquellos postes y hacían caer las cuerdas, sin duda el propio peso de Dalinar derrumbaría el puente entero. El fondo de la grieta debía de estar otros 30 metros más abajo. Renegado, Dalinar tomó la única opción que le quedaba. Se arrojó por un lado de la pasarela y cayó a una distancia corta de la que había más abajo. Parecía lo bastante sólida. Aún así, un pie atravesó las planchas de madera y a punto estuvo de seguirlo todo su cuerpo. Se levantó y siguió cruzando la grieta a la carrera. Otros 2 soldados llegaron a los postes que sostenían aquel puente y empezaron a dar hachazos frenéticos. La pasarela se sacudió bajo los pies de Dalinar. Padre Tormenta, no le quedaba mucho tiempo, pero no había más pasarelas que pudieran alcanzar de un salto. Dalinar apretó el paso, rugiendo, agrietando tablones con cada zancada. Desde arriba llegó una solitaria flecha negra, cayendo en picado como una anguila aérea. Derribó a uno de los soldados, la siguió otra flecha que alcanzó el segundo soldado mientras miraba boquiabierto a su aliado caído. La pasarela dejó de temblar y Dalinar sonrió y se detuvo. Dio media vuelta y distinguió a un hombre en el exterior, cerca de la sección de roca caída. El hombre alzó un arco negro hacia Dalinar. «Teleb, eres un tormentoso milagro», dijo Dalinar. Llegó al otro lado y recogió un hacha de manos de un hombre muerto. Luego cargó por una rampa ascendente hacia el lugar donde había visto al brillante señor Tanalan. Encontró con facilidad el lugar, una amplia plataforma de madera construida sobre puntuales que la unían a la pared de abajo y cubierta de enredaderas y rocabrotes en flor. Los Vidaspring se dispersaron cuando llegó Dalinar. En el centro del jardín lo esperaba Tanalan, al frente de una unidad de unos 50 soldados, resollando bajo su yelmo. Dalinar se acercó para enfrentarse a ellos. Tanalan iba protegido por una simple armadura de acero, no esquirlada, pero en su mano apareció una hoja esquirlada de aspecto brutal, ancha y curvada en la punta. Tanalan ordenó a sus soldados que retrocedieran y bajaran los arcos. Anduvo hacia Dalinar, sosteniendo la hoja esquirlada con las 2 manos. Todo el mundo tenía obsesión por las hojas esquirladas. Las armas concretas llevaban su propia tradición oral asociada y la gente aprendía que reyes o brillantes señores habían empuñado cada arma. Por su parte, Dalinar, que había usado tanto la hoja como la armadura esquirlada, elegiría la armadura siempre que le dieran la opción. A él solo le hacía falta propinar un buen golpe a Tanalan para que el combate hubiera terminado. El brillante señor, en cambio, tenía que vérselas con un adversario capaz de resistir sus golpes.
La emoción tamborileó en el interior de Dalinar. Se puso en guardia entre dos árboles bajos, manteniendo apartado del brillante señor su brazo izquierdo, expuesto, mientras empuñaba el hacha con la mano derecha enguantada. Aunque era un hacha de guerra, la notaba liviana, como un juguete. «Tendríais que haber venido, Dalinar», dijo Tanalan. Su voz tenía el claro de genasal frecuente en aquella región. Los grietanos siempre se habían considerado un pueblo aparte. «No teníamos ningún conflicto contigo ni con los tuyos». «Os negasteis a someteros al rey», replicó Dalinar entre los tintineos de su armadura mientras rodeaba al brillante señor intentando no perder la vista a los soldados. No le extrañaría nada que pasaran al ataque cuando lo hubieran distraído por el duelo. Era lo que habría hecho él mismo. «¿Al rey?», casi gritó Tanalan rodeado de bullentes Furiesprín. «No ha habido trono en Aleskar desde hace generaciones, y aunque tuviéramos que tener un rey de nuevo, ¿quién dice que ese honor corresponda a los Colin?» «Tal y como yo lo veo», dijo Dalinar, «el pueblo de Aleskar merece tener un rey que sea el más fuerte y el más capaz de comandarlos en batalla. En fin, ojalá existiera alguna forma de comprobar quién es ese hombre». Sonrió dentro del yelmo. Tanalan atacó, dando un tajo con su hoja esquirlada e intentando aprovechar su mayor alcance. Dalinar retrocedió con gestos fluidos, esperando su momento. La emoción era una ola embriagadora, un anhelo de probarse a sí mismo. Pero tenía que ser cauto. Lo ideal para Dalinar sería prolongar el enfrentamiento, confiando en la fuerza y la resistencia superiores que le proporcionaba la armadura. Por desgracia, esa armadura esquirlada seguía perdiendo luz y también tendría que ocuparse de todos los guardias. Aún así, intentó comportarse como Tanalan esperaría que lo hiciera, esquivando ataques y fingiendo que pretendía prolongar la lucha. Tanalan rugió y embistió de nuevo. Dalinar bloqueó el golpe con el brazo y dio un hachazo medio desganado que Tanalan evitó con facilidad. Padre Tormenta, qué larga era esa hoja. Casi tan larga como alto era Dalinar. Maniobró, rozando con el follaje del jardín. Dalinar ya no sentía ni el dolor de sus dedos rotos siquiera. La emoción lo llamaba. «Espera, actúa como si quisieras prolongarlo tanto como puedas». Tanalan avanzó de nuevo y Dalinar esquivó hacia atrás, más veloz que su adversario gracias a la armadura. Y entonces, cuando Tanalan lanzó su siguiente ataque, Dalinar esquivó hacia él. Volvió a desviar la hoja esquirlada con el brazo, pero fue un golpe fuerte que le destrozó el brazal. Aún así, la sorpresiva embestida de Dalinar le permitió bajar el hombro y estrellarlo contra Tanalan. La armadura del brillante señor tañó y se combó bajo la fuerza de la armadura esquirlada, y Tanalan tropezó. Por desgracia, Dalinar estaba justo lo bastante desequilibrado por la embestida para caer junto al brillante señor. La plataforma se sacudió cuando dieron contra el suelo y la madera crujió y chirrió. Condenación, a Dalinar no le interesaba nada terminar en el suelo estando rodeado de enemigos, pero aún así debía permanecer dentro del alcance de la hoja esquirlada. Dalinar dejó caer su guantelete derecho. Sin el brazal que lo conectaba al resto de la armadura era peso muerto, mientras los dos adversarios se retorcían en el suelo. Había perdido el hacha. El brillante señor aporrió a Dalinar con el pomo de su espada, en vano, pero con una mano rota y la otra desprovista del poder de la armadura esquirlada, Dalinar no podía agarrar bien a su enemigo. Rodó y por fin pudo colocarse encima de Tanalan, donde el peso de su armadura esquirlada impediría moverse a su oponente. Pero justo en ese momento, los otros soldados atacaron. Tal y como había esperado, los duelos honorables como aquel, al menos en el campo de batalla, duraban solo hasta que parecía que el cabecilla ojos claros llevaba las de perder. Dalinar rodó para separarse. A todas luces, los soldados no estaban preparados para lo rápido que reaccionó. Se levantó, recogió su hacha y la descargó.
En el brazo derecho aún tenía la hombrera y el brazal que bajaba hasta el codo, por lo que sus golpes eran poderosos. Una extraña mezcla entre la fuerza mejorada por la esquirla y la fragilidad del antebrazo expuesto. Tenía que ir con cuidado de no partirse la muñeca. Derribó a 3 hombres con un remolino de hachazos. Los demás se retrocedieron, bloqueándolo con armas de asta mientras sus compañeros ayudaban a levantarse a Tanalan. Hablas del pueblo, dijo Tanalan con voz ronca, palpándose con una mano enguantada el peto de su armadura, notablemente hundido por el golpe de Dalinar. Parecía que le costaba respirar. Como si esto tuviera algo que ver con él. Como si fuese por su bien que saqueas, destruyes, asesinas. Eres un bruto incivilizado. No se puede civilizar la guerra, repuso Dalinar. No hay forma de adornarla y que quede bonita. Tampoco tienes por qué llevar tras de ti la desgracia como un trineo sobre la piedra, raspando y aplastando a todo el que te cruzas. Eres un monstruo. Soy un soldado, dijo Dalinar, y echó un vistazo a los hombres de Tanalan, muchos de los cuales estaban preparando sus arcos. Tanalan tosió. Mi ciudad está perdida. Mi plan ha fallado. Pero puedo hacer un último servicio a Aleskar. Puedo acabar contigo, hijo de la gran puta. Los arqueros empezaron a disparar. Dalinar bramó, se lanzó al suelo y golpeó la plataforma con el peso de la armadura esquirlada. La madera se partió a su alrededor, debilitada por el combate previo, y Dalinar la atravesó y destrozó los puntales de debajo. La plataforma entera cayó desmoronada en torno a él hacia el nivel inferior. Dalinar oyó chillidos y se dio tal golpe contra la siguiente pasarela que lo dejó mareado, hasta con armadura esquirlada. Sacudió la cabeza gimiendo y descubrió que su yelmo tenía una grieta por toda la celada que acabó con la visión que le otorgaba la armadura. Se quitó el yelmo con una mano y boqueó, intentando recobrar el aliento. Tormentas. Ahora le dolía también el brazo bueno. Lo miró y encontró astillas clavadas en la piel, entre ellas un trozo de madera largo como una daga. Torció el gesto. Por debajo, los pocos soldados restantes a los que habían enviado a derrumbar puentes ascendieron cargando en su dirección. Firme, Dalinar. Prepárate. Se levantó, mareado y exhausto, pero los 2 soldados no fueron a por él. Se agacharon junto al cuerpo de Tanalan que había caído desde la plataforma superior. Los soldados lo asieron y huyeron con él a rastras. Dalinar rugió y se lanzó en su persecución dando tumbos. Su armadura esquirlada se movía despacio y trastabilló entre los restos de la plataforma caída, intentando no perder a los soldados. El dolor de los brazos lo hizo enloquecer de rabia, pero la emoción lo impulsaba a seguir. No iban a derrotarlo, nunca se detendría. La hoja esquirlada de Tanalan no había aparecido junto a su cuerpo, lo cual significaba que su adversario seguía con vida. Dalinar aún no había ganado. Por suerte, la mayoría de los soldados estaban desplegados para combatir en el otro lado de la ciudad. Aquel estaba casi desierto, salvo por los lugareños apiñados que iba entreviendo, escondidos en sus casas. Dalinar renqueó subiendo por una rampa tras otra a lo largo de la cara de la grieta, siguiendo a los hombres que arrastraban a su brillante señor. Cerca de la cima, los soldados soltaron su carga junto a una parte expuesta a la pared de roca del abismo. Hicieron algo que provocó que parte de esa pared se abriera hacia adentro, revelando una puerta oculta. Llevaron a su brillante señor caído al interior y otros 2 soldados que respondieron a sus frenéticas llamadas se lanzaron contra Dalinar, que llegó momentos más tarde. Sin su yelmo, la visión de Dalinar se volvió roja mientras entablaba combate con ellos. Los soldados iban armados y él no. Estaban descansados y él tenía heridas que casi le incapacitaban los 2 brazos. Aún así,
La lucha terminó con los 2 soldados en el suelo, mal heridos y sangrando. Dalinar abrió la puerta oculta de un puntapié, con la suficiente fuerza en las grebas de su armadura esquirlada para arrancarla de sus goznes. Entró a trompicones en un pequeño túnel con esferas de diamante brillando en las paredes. La puerta estaba cubierta de crema en la parte exterior, disimulándola como parte de la pared de fuera. Si no hubiera visto entrar a los soldados, habrían tardado días, quizá semanas, en localizar el lugar. Al final del corto pasillo, encontró a los 2 soldados que había seguido. A juzgar por el rastro de sangre, habían dejado a su brillante señora en la habitación cerrada que tenían detrás. Arremetieron contra Dalinar con la fatalista determinación de quienes saben que es probable que mueran. El dolor de los brazos y la cabeza de Dalinar palidecía ante la emoción. Rara vez había sentido tan fuerte como en aquel instante de hermosa claridad, de una sensación maravillosa. Se agachó mientras avanzaba a velocidad sobrenatural y usó el hombro para empotrar a un soldado contra la pared. El otro cayó de una patada bien dada y a continuación Dalinar destrozó la puerta que defendían. Tanalan estaba tendido en el suelo, rodeado de sangre. Sobre él había una mujer hermosa, sollozando. Solo había una tercera persona en aquella pequeña estancia. Un niño pequeño. De 6, quizás 7 años. Tenía el rostro surcado de lágrimas y se esforzaba en levantar la hoja esquirlada de su padre con las 2 manos. Dalinar se cernió sobre él desde el umbral. No te llevarás a mi papá, dijo el chico, con la voz tomada por el llanto. Por el suelo repteaban Dolor Sprint. No puedes. No. Su voz se redujo a un susurro. Papá decía que luchamos contra monstruos y que si tenemos fe, ganaremos. Unas horas más tarde, Dalinar estaba sentado al borde de la grieta, meciendo las piernas sobre la ciudad destrozada. Su nueva hoja esquirlada reposaba en su regazo, su armadura deformada y rota en un montón a su lado. Tenía los brazos vendados, pero había ahuyentado a los cirujanos. Miró hacia lo que parecía una llanura desierta, pero su mirada cayó sobre los signos de vida humana que había debajo. Cadáveres amontonados, edificios despedazados, astillas de civilización. Al cabo de un tiempo, Gavilar se acercó a él, seguido de 2 guardaespaldas de la élite de Dalinar, Kadash y Febin aquel día. Gavilar les indicó que se apartaran y gimió al sentarse al lado de Dalinar y quitarse el yelmo. Los Agota-Sprint rodaron sobre su cabeza, aunque, pese al cansancio, Gavilar parecía pensativo. Con aquellos agudos ojos verdes claros, siempre parecía saberlo todo. De niños, Dalinar siempre había dado por hecho que su hermano tendría razón en todo lo que dijera o hiciera. La edad no había modificado mucho su opinión al respecto. Enhorabuena, dijo Gavilar, señalando la hoja esquirlada con el mentón. Sadeas está furioso por no habérsela quedado él. Acabará haciéndose con una, dijo Dalinar. Es demasiado ambicioso para que piense lo contrario. Gavilar gruñó. Este ataque ha estado a punto de costarnos demasiado. Sadeas dice que tenemos que ir con más cuidado y no ponernos en peligro, nosotros y nuestras esquirlas, con asaltos en solitario.
Sadeas es listo, dijo Dalinar. Extendió despacio la mano derecha, la que tenía menos herida, y se llevó una taza de vino a los labios. Era la única medicina que toleraba contra el dolor, y con un poco de suerte mitigaría también la vergüenza. Las dos sensaciones se habían agudizado mucho al decaer la emoción y dejarlo desinflado. ¿Qué hacemos con ellos, Dalinar? Preguntó Gavilar, señalando la multitud de civiles que estaban reuniendo a sus soldados. Son decenas de millares. Nos va a costar amedrentarlos, y no les habrá hecho ninguna gracia que matarás a su brillante señor. Y para colmo, también al heredero. Esa gente se resistirá a nosotros durante años, estoy seguro. Dalinar dio un trago. Hazlos soldados, dijo. Diles que perdonaremos la vida a sus familias si luchan por nosotros. ¿Quieres dejar de empezar las batallas con un asalto de portadores de esquirlada? Pues me parece a mí que necesitaremos tropas prescindibles. Gavilar asintió con la cabeza, rumiando. Sadeas tiene razón sobre otras cosas, ¿sabes? Sobre nosotros y sobre en qué tendremos que convertirnos. No me hables de eso, Dalinar. Hoy he perdido a la mitad de mi élite, incluido su capitán. Ya tengo bastantes problemas. ¿Por qué estamos aquí guerreando? ¿Es por honor? ¿Es por Aleskar? Dalinar se encogió de hombros. No podemos seguir comportándonos como unos matones, afirmó Gavilar. No podemos saquear todas las ciudades por las que pasamos y festejar cada noche. Necesitamos disciplina. Necesitamos retener la tierra que hemos tomado. Necesitamos burocracia, orden, leyes, política. Dalinar cerró los ojos, perturbado por la vergüenza que sentía. ¿Y si Gavilar se enteraba? Vamos a tener que crecer, dijo Gavilar en voz baja, y ablandarnos como esos altos señores que matamos. Por eso empezamos con esto, ¿o no? Porque eran todos perezosos, gordos, corruptos. Es que ya no lo sé. Ahora soy padre, Dalinar, y eso hace que me pregunte qué haremos cuando lo tengamos todo. ¿Cómo transformamos este lugar en un reino? Tormentas, un reino. Por primera vez en la vida, Dalinar encontró la idea horripilante. Al poco, Gavilar se levantó en respuesta a unos mensajeros que lo llamaban. ¿Podrías al menos intentar ser un pelín menos imprudente en las próximas batallas? Mira quién habla. Habla un yo pensativo, dijo Gavilar, un yo agotado. Disfruta de juramentada, te la has ganado. Juramentada, tu espada, dijo Gavilar. Tormentas, es que anoche no escuchaste nada. Esa es la vieja espada del hacedor de soles. Sadeas, el hacedor de soles, había sido el último hombre que unificó a Aleskar, siglos antes. Dalinar movió la hoja en su regazo, dejando juguetear la luz en su inmaculado metal. Ahora es tuya, dijo Gavilar. Para cuando hayamos terminado, habré hecho que ya nadie piense siquiera en el hacedor de soles, solo en la casa Colin y Aleskar. Se marchó. Dalinar hundió la hoja esquirlada en la piedra y se reclinó. Cerró los ojos de nuevo y recordó el sonido de los llantos de un niño valiente. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 11. Bueno, fin de la parte 2 y fin del capítulo 11. Uf, joder.
¿Qué tipazo es Dalinar, no? Oye, ya sabíamos que Dalinar era una bestia. Al fin y al cabo, el Espina Negra era el nombre más temido de lo que era, de lo que fue la guerra de unificación de Aleskar. Un monstruo, básicamente, es lo que era Dalinar. Y wow, sí que nos están enseñando cómo era su buena reputación, ¿eh? O sea, era un monstruo en todo el sentido de la palabra. O sea, era un tipo que no se detenía ante literalmente ante nada. Ni ante el adversario más duro, ni ante el adversario más inocente. Joder. Y bueno, juramentada le viene al pelo, porque pues que 33 años después, ya cuando ha evolucionado muchísimo como persona, eh, pues nada. ah, o bueno, está en el camino de unificar Aleskar. Joder. Gente, nada, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de Juramentada. Adiosillo.